Perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas a nuestra última clase de este curso 2025, que bueno, estamos muy felices de haber llegado hasta aquí con tan lindas clases y que nos hayan acompañado. Y bueno, hoy tenemos el honor y la alegría de recibir a la licenciada Antonella Zampini, que bueno, se las paso a presentar. Es licenciada en psicopedagogía, es coordinadora de la residencia de psicopedagogía del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, es docente en la Universidad Nacional de San Martín, forma parte del equipo de intervención y docencia en inclusión educativa en Panacea, programa argentino para niños y adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista. Está formada en DUA y en inclusión educativa. Formó parte en 2019 de la adaptación del Índice para la Inclusión en conjunto con la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Y justamente por esa razón es que hoy está invitada Anto a esta clase, a nuestra última clase. La idea es que ella pueda desarrollar su clase, que hagamos un intercambio y hacia el final que tengamos unos minutos de intercambio por el cierre del curso, ¿sí? Pero bueno, Antonella justamente tiene la experiencia y nos va a poder transmitir qué es esto del DUA, qué significa ese enfoque y me parece que es bastante relevante para nuestras prácticas inclusivas. Así que, Anto, todo tuyo. Ahí está, ahí le puse el audio. Está en silencio. Gracias por la invitación. Bueno, hoy última clase, así que estoy haciendo tarea, estuve viendo las clases anteriores para poder retomar algunos conceptos, ir anotando algunos criterios. Fueron muy enriquecedoras, así que también me ayudaron a pensar digamos, la clase de hoy y qué transmitir, ¿no? Después de tanto recorrido, de tantas clases y tantas experiencias. Así que bueno, un poquito hablando con Andy, me parecía importante como compartir a modo de iniciación de la clase de hoy el cuento, ¿no? Cuatro esquinitas de nada, que es esperen que mientras hablo tengo que compartir, que es un poco una de las imágenes de la invitación de este curso y entender, ¿no? Desde dónde pensamos los acompañamientos, la inclusión educativa y el tema que hoy vamos a pensar es una herramienta que tiene que ver con el índice de inclusión. Así que bueno, ustedes háganme así si se escucha bien, yo le voy a dar play y arrancamos la clase. Cuadradito juega con sus amigos. ¡Ring! Es hora de entrar a la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Y Cuadradito se pone muy triste. Le gustaría mucho entrar a la casa con los demás. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza para abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Los redonditos le gritan: ¡sé redondo! ¡Sé redondo! Y Cuadradito, aunque lo intenta con todas sus fuerzas, no logra cambiar. Te lo tienes que creer, le dicen los redonditos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite. Pero no hay nada que hacer. Entonces tendremos que cortarte las esquinas, le dicen los redonditos. ¡Oh, no! Me dolería mucho, dice Cuadradito. ¿Qué podemos hacer? Pensemos juntos. Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la sala, hablan durante mucho, mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar, es la puerta. Entonces recortan cuatro esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa, junto a todos los redonditos. Y colorín colorado, Este cuento se ha terminado, diría la señora. Bueno, este cuento viene en formato papel, ¿sí? Acá por los fines de la clase lo puse en video de YouTube, pero me parece que lo interesante como punto de partida para iniciar la clase de hoy es que han hecho a lo largo de las clases
un gran recorrido sobre las prácticas inclusivas, ¿no? Cómo posicionarnos como profesionales, sobre todo nosotros desde la psicopedagogía también. Digo, cómo posicionarnos a la hora de pensar en la inclusión educativa en todas sus formas. Y esto, otra vez lo saqué, perdón. Y esto nos lleva a pensar en la charla de hoy, que tiene que ver con una herramienta que se llama Index de Inclusión, ¿sí? Que es lo que vamos a pensar y analizar un poquito en relación a, bueno, cómo podemos pensar las prácticas y cómo podemos pensar las intervenciones en el ámbito educativo a la hora de, primero, basarnos en los conceptos básicos, desde dónde vamos a fundamentar nuestras intervenciones, desde dónde lo vamos a pensar, para ir adentrándonos en las herramientas para la inclusión. Y una de las herramientas que hoy les voy a presentar tiene que ver con el índice de inclusión, ¿sí? Pero bueno, por supuesto siempre uno se pone en una posición como más crítica, clínica, y piensa que hay que poder conceptualizar nuestras prácticas para después pensar cuál es la intervención oportuna. Haciendo un recorrido en función de lo que estuvieron viendo en las clases anteriores, creo que todos como coincidimos en este punto, ¿no? En el concepto de inclusión como un conjunto de procesos, ¿sí? No se trabaja de una única manera ni pensarlo lineal, ¿no? Entonces, en términos de construcción de procesos, lo podríamos pensar que siempre está orientado a eliminar, minimizar, ¿sí? Todas las barreras que limitan en los aprendizajes y la participación de todo el estudiantado. Acá freno un minuto y voy a hablar también desde un posicionamiento como más teórico. En principio, yo no voy a hablar de alumnos, voy a hablar de estudiantes, ¿sí? Esto también tiene que ver con, digamos, formas en las cuales cambiamos las conceptualizaciones y pensamos la participación de los actores, ¿no? En términos de estudiante, definirlo como un agente, actor, persona activa que da y vuelve aprendizajes y enseñanzas. En la bibliografía, sobre todo la que vamos a trabajar bastante hoy, que es la de Tony Bostiansko, son traducciones del inglés, con lo cual van a leer la palabra alumno, ¿sí? No la cambié por una cuestión de, digamos que es literal la cita, pero sí me parece interesante empezar a pensar cómo nombramos a los estudiantes, ¿no? Digo, como nuestra primera barrera conceptual. Entonces, las barreras, al igual que los recursos, ¿no? Para reducirlas, las podemos encontrar, digamos, en todos los elementos, en todas las estructuras del sistema educativo, ya sea dentro del aula, ¿sí? En la escuela, en la comunidad, barrio, en donde está situada esa escuela, con sus políticas locales y, por supuesto, nacionales, ¿sí? Con lo cual, todo este entramado, desde lo micro hasta lo macro, es lo que vamos a intentar analizar y pensar hoy. Se trata de un proceso que es continuo y que va a involucrar a toda la comunidad y que no es un proceso que esté acabado, sino que estamos caminando, ¿sí? En la inclusión. ¿Hacia dónde? Hacia un segundo concepto que se está trabajando bastante en consensos más internacionales, que tiene que ver con el concepto de convivencia. ¿Sí? Esto que hablaba del poder de las palabras, cómo definimos, desde dónde nos situamos. Bueno, lo que se viene pensando es que quizá la palabra inclusión a veces queda un poco corta, ¿no? Como limitada de quién incluye, quién excluye, quién decide, quién determina esa inclusión. Y el concepto de convivencia implica justamente que ser abarcativo, ¿sí? Que pueda incluir a todas las personas que habitamos en este mundo. Entonces, si pensamos en convivencia como justamente la posibilidad en que todas las personas podamos acceder a cualquier aprendizaje formal, informal, sin barreras, ¿sí? Pensamos que algunos podrían requerir algún ajuste razonable, otras no tanto, que algunas personas con discapacidad, ¿sí? Desde, ustedes vieron bastante todo el marco legal en las clases, siempre pensamos desde la discapacidad. Acá también estamos pensando en personas que no tienen discapacidad, que tienen alguna otra condición, problemática social, etcétera, etcétera, etcétera.
Y lo que tiene el concepto de convivencia es justamente que no es lineal, no es epocal y que básicamente tiene que ver con el respeto hacia el otro, ¿no? Yo respeto la diferencia, respeto la diversidad. Con lo cual podría como conformar un nuevo punto de partida en términos de inclusión. Esto está en consenso, ¿sí? Es como que todo el tiempo nos planteamos y nos replanteamos las terminologías, los conceptos a lo largo de los años. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Como el cuento de Cuatro esquinitas de nada, lo que vimos es que la moraleja del cuento justamente tiene que ver con que no vamos a cambiar a la persona, no vamos a cambiar a Cuadradito, sino que lo que se va a intentar cambiar, lo que vamos a ajustar y lo que vamos a pensar hoy es en el ambiente, ¿sí? Piensen que cuando una flor no florece, vayamos a la biología. Lo que hacemos no es cambiar la planta, cambiar la flor, sino que ¿qué hacemos? Le ponemos más agua, la llevamos al sol, le restamos agua, la llevamos a la sombra, le cambiamos la tierra. Con lo cual, la naturaleza es sabia y a veces hay como que volver al sentido común y pensar que justamente la propuesta está en el cambio del ambiente. En este caso, en este momento, el ambiente que vamos a situarnos es la escuela. ¿Sí? ¿Qué prácticas, qué políticas y qué culturas podemos modificar en la institución educativa en la que vamos a pensar esos cambios? Bueno, la gran pregunta es el cómo. Ven que yo voy moviendo. Algunas digamos, de las cuestiones que fueron como muy marcadas a lo largo de todas las clases tienen que ver con el trabajo en equipo, el trabajo intersectorial, el trabajo en red, ¿sí? Un poco la propuesta de la clase y del marco de las clases tiene que ver cómo articulamos salud y educación, ¿sí? Con lo cual todos tenemos como el consenso de que todo esto se trabaja en equipo, ¿sí? No es de una manera que una sola persona puede cambiar las cosas, ¿sí? Siempre lo vamos a pensar sobre todo en las instituciones educativas, en términos de los actores institucionales. Y una de las herramientas prioritarias que uno podría pensar como transformadora es la didáctica, porque es el saber docente. ¿Sí? El docente, al tener una práctica didáctica, en verdad, cuando ustedes tuvieron la clase de DUA, incluso con Silvana Corso, hablaba de eso, cómo cambiar la didáctica, ¿sí? Pero lo que no nos tenemos que olvidar es que esa es la función docente, ¿sí? Entonces, a veces los docentes dicen, no sé qué hacer, y en definitiva, cuando uno empieza a promover y a buscar y a indagar sobre las prácticas, que ahora vamos a ver de qué se trata, las prácticas educativas, el poder del docente es la didáctica. Con lo cual, ese puede ser como una gran vía de trabajo y de pensar y reflexionar sobre eso. Y para eso, la diversidad de herramientas nos van a ayudar, ¿sí? Porque sabemos que hay una herramienta humana, que es la docente, pero también nos nutrimos de diferentes herramientas, uso de TICs, carteles, diversificación de las prácticas, que fue lo que vieron en la clase pasada. Entonces, si nosotros tenemos que volver al docente, ¿no? Porque digo, si tenemos que pensar en estas prácticas, toqué algo y se lió. Me fui. No sé, perfecto, Anto. ¿Se ve lo mismo? Yo veo otra cosa. Te vemos bien. Ah, listo. Dice que necesitan los actores escolares. Sí, ja. Toqué algo y no sabía que había tocado. Entonces, cuando pensamos de lo macro a lo micro, ¿no? Bueno, tengo que pensar en prácticas que sean transformadoras del ambiente, que sean transformadoras de la escuela. Bueno, ¿quiénes son parte de esa escuela? ¿No? Los actores escolares. Vamos a situar ahora, a modo de ejemplo, en el docente de la clase. ¿Sí? Si nosotros no pensamos, primero, en las prácticas de autocuidado, el trabajo personal, la puesta en valores que tiene ese docente, el respeto mutuo, la amabilidad como valores, desprendernos de los prejuicios y estar con disponibilidad, todo lo que vayamos a ofrecer, todo lo que vayamos a querer trabajar, va en una segunda instancia. Que si esto no lo trabajamos primero, difícilmente tenga efectos en la práctica. ¿Sí? Porque justamente el poder de las creencias, el poder de los valores, van a ser digamos, lo que conmueve el movimiento.
¿sí? Si esto no está dado, difícilmente haya movimiento. Es como encontrarnos la falta. Entonces, hablamos de la escuela como nuestro objeto de cambio, hablamos de los actores institucionales y por lo tanto vamos a pensar en 3 dimensiones, que ahora vamos a ver que son las dimensiones del índice de inclusión, que vamos a ir de lleno a ese tema. Punto número 1, lo que estuvieron viendo todo en relación a la legislación, concebir a la persona como sujeto de derechos. Punto número 2, tener en cuenta que tenemos que evaluar a la comunidad educativa previo a dar una intervención ajustada, ¿sí? Y tercero, ser coherentes con ello, en función de lo que estoy evaluando, de las fortalezas, desafíos institucionales, voy a armar un plan de estrategias para esa institución en sí, ¿sí? No es generalizable a todas, sino pensar en esa escuela en sí, para que esto tenga algún efecto, algún movimiento. Para ello se crea el índice de inclusión. ¿Sí? El índice de inclusión fue creado por Tony Botts y Mel Ainscough. Después yo les voy a pasar la bibliografía para que ustedes puedan leerlo. El índice está disponible en PDF, yo les voy a mandar un link porque es todo, digamos, un libro, ¿sí? Que tiene una guía que es para la mejora educativa, ¿sí? Esto ellos lo empezaron a crear en el año 2000. Estamos en 2025, fíjense la vigencia y la cantidad de años que esto tiene de trabajo. Es un instrumento que ya es considerado un instrumento internacional, ¿sí? Porque muchos países fueron tomando este modelo y tiene múltiples traducciones. Y fue adaptado en diferentes países para su implementación, ¿sí? En este documento, que yo les decía, que después yo se los voy a compartir en PDF, se propone la construcción de equipos institucionales que puedan revisar las prácticas, las culturas y las políticas, ¿sí? Con la intención de poder colaborar en la transformación hacia la inclusión. Con lo cual, acá estamos hablando de, digamos, una propuesta, ¿sí? Que es, esperen que marqué algo acá. ¿Alguien tocó la pantalla y tengo algo verde? ¿Ustedes también ven lo verde? Ahí lo saco. Entonces, la propuesta de este documento tiene que ver con armar, crear una guía que pueda ser transformada, y acá está como el eje de la cuestión, que pueda estar transformada en las diferentes localidades en las que quiera ser utilizada. Estoy haciendo un lío con esto del Zoom. Ahí está. Entonces, fíjense que es como una pirámide. Vieron que hablamos de las culturas, las prácticas y las políticas. La base de la pirámide, la base del cambio es la cultura, ¿sí? Es la creencia. Es esta posición de la que hablamos al principio, ¿sí? Porque si yo no estoy abierto o disponible a un movimiento, difícilmente, por más de que yo trabaje sobre las prácticas y las políticas, esto sea apropiado e internalizado por esa institución educativa, ¿sí? Las 3 dimensiones son culturas, prácticas y políticas, y tienen diferentes indicadores. Ven que dice dimensión A, creando culturas inclusivas, y hay está el indicador de construyendo comunidad, estableciendo valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo está armado? Es una guía que tiene 3 dimensiones, cada dimensión tiene indicadores, y sobre esos indicadores se formulan preguntas. Y esa es la guía de preguntas, que es lo que yo voy a llevar a la escuela para trabajar, ¿sí? En función de la reflexión y el autoconocimiento que se tiene sobre esa escuela en particular, ¿sí? Por eso se invita a la totalidad de actores institucionales, docentes, estudiantes, familias, directivos, supervisores, para poder pensar en una mirada más integrativa, ¿sí? Que pueda como incluir la mirada de todos los actores. Entonces, Perdón, Antonella, ¿puedo hacer una pregunta? sí, obvio. Sí, espera que pongo la pantalla también así me ves.
¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta, cuando aparecen estos equipos, ¿no? Para hacerme la idea, ¿son equipos externos a una institución educativa o se conforman dentro de la institución educativa y cada uno tiene su equipo? Mira, como está pensada, es de autoevaluación, ¿sí? Es decir, tengo el elemento, tengo el manual del INDEX, lo estudio, lo interpreto, equipo de conducción, por ejemplo, convoca, puede ser en una EMI, ¿sí? En un espacio, Sí. digamos, de mejora institucional, en donde uno hace un análisis introspectivo sobre la institución en la que estoy, ¿sí? Esto puede funcionar de esta manera en términos de ideales, ¿sí? Ahora, en términos posibles, en general, por cómo se mueven las escuelas, al menos en la ciudad de Buenos Aires y en muchas partes del interior y provincias del país, es que piden ayuda externa, ¿no? Como esto del especialista en. Entonces, cuando viene el especialista en, la propuesta va a ser, perfecto, abramos juntos la guía, la vamos a leer juntos, voy a acompañar, pero yo no voy a evaluarnos. Voy a hacer que ustedes logren la autoevaluación, ¿sí? Así que eso es re pertinente la pregunta porque hay como, digamos, la naturaleza con la que fue armado y vemos en las prácticas qué es lo que suele suceder, ¿sí? Perdón, te hago esta pregunta porque hay mucho movimiento en los equipos que digamos, se sacan, se corren, se agregan. Entonces digo, bueno, de alguna manera las escuelas especiales trabajan con un equipo interno, Sí. ¿sí? Digamos que va como autorregulando, digamos, los procesos de inclusión en las escuelas especiales. A las escuelas comunes, por ahí queda esta maestra de apoyo que puede llegar a ser, digamos, coordinada con una vice, que también se hacen como reuniones mensuales para volver a trabajar todo el tema de la inclusión, pero es una realidad, digamos, el movimiento de actores hacia el interior digamos, que es normal, digamos, movimiento de profesionales, hace que a veces las articulaciones que se fueron fundando se desarmen porque al ingresar nuevas personas con otras visiones, digamos, es un trabajo también interno hacia cada equipo que se va conformando. No sé si soy clara con lo que estoy explicando, Sí. pero Y ahí conozco lo que bastante la apunta parte interna de las escuelas, digo, eso. justamente por esta variabilidad, ¿sí? En términos ideales y posicionándome, digamos, desde una mirada inclusiva, ¿sí? Si hay una cultura clara en esa escuela, con prácticas y políticas claras por consenso, ¿sí? Que conforman la cultura institucional de esa escuela, esta escuela es re inclusiva, siempre vinieron todos los pibes, ¿sí? Como difícilmente con el cambio de actores, voces y miradas pierda fuerza, ¿sí? Si es, digamos, sólida su creencia y su cultura, por eso es lo primero, es la base. Si es sólida, los actores van y vienen, pero por supuesto con sus miradas que sean afines a la lógica de la cultura de esa institución. Por eso es que el índice es tan importante como herramienta, porque puede funcionar como punto de partida ante una preocupación o una problemática en una escuela determinada que tiene un montón de cambios, en donde uno sitúe y diga, bueno, paren, nosotros somos esto, este es nuestro proyecto educativo institucional, estos son nuestros valores. Quien venga a esta escuela tiene que tener respeto por estos valores. En su casa, ¿sí? Pero digo, en términos de actores y de roles institucionales, promueve eso. Por eso es que la base es la cultura. ¿Sí? ¿Se entendió un poco ahí, Patricia, lo que te quería decir? Bien, entonces, por eso es que digamos, se sustenta, ¿sí? Bajo la declaración, miren desde dónde viene. Declaración de Salamanca, la Convención de los Derechos, el artículo 24, se hizo todo ese recorrido que en 2014 sabemos que tuvo jerarquía institucional en Argentina, justamente para esto, ¿sí? Como pensar, acá este cuadro está en la guía del index, ¿sí? Entonces, justamente fíjense lo que dice acá. Reviso cuál es la situación del centro escolar, y como tiene una traducción de español, por eso dice centro escolar, iba a decir alumnos, que fue lo que les dije al principio, dice revisar, ¿sí? Primero tengo que conocerme
Y para eso tengo que estar abierto a querer conocerme, ¿sí? Con lo bueno y con lo malo. ¿Para qué? Para poder establecer estos valores inclusivos, lograr intervenciones y formar alianzas, y de esta manera estar de acuerdo para remover, invisibilizar, repensar los apoyos y demás. Muchas veces nos encontramos con docentes que tienen la camiseta puesta en la inclusión, pero el equipo directivo no da lugar. Entonces ahí la barrera está puesta en justamente la comunicación, la interrelación, el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces ahí identifiqué dónde está la dificultad y voy a tener que trabajar en relación a eso. Siempre y cuando la escuela esté dispuesta a hacerlo. No me acuerdo ahora en qué provincia, hace poco, no recuerdo si era La Pampa o Chubut, que habían desde las políticas de Estado, ¿sí? Políticas, habían solicitado que las escuelas hagan esta evaluación, ¿sí? Justamente como para sistematizar que todas las escuelas tengan esta mirada puesta. Mirada crítica, desde el INDEX diría, y algo impuesto es medio complicado, alguno lo tomará como instrumento, otro no, pero bueno, por eso es camino al andar, vamos viendo lo que va pasando. Anto, cuando se hizo el Index acá en Buenos Aires, se hizo la prueba en un par de escuelas, tengo entendido, ¿cierto? Montón, sí, ahí voy, ahí. Voy a llegar al 2019 en breve. Bien, esto es lo que hablábamos antes, de las dimensiones que tienen indicadores y que tienen preguntas. Todas esas preguntas son respondidas de manera cualitativa y no se obtiene puntuación. No es que voy a tener un número o un rango de inclusión, ¿sí? Es todo cualitativo, está enmarcado desde lo social. Y lo primero que recomienda, digamos, el Index antes de su implementación es esto, como una serie, voy a leer algunos como para entender la lógica que te invita a usarlo, ¿sí? Que no es una imposición. Esto de que los primeros pasos tienen que ver con cualquier punto de partida es mejor que no comenzar nunca. O sea, si hay algo que me conmueve, vamos por ahí. Mantenga el cuaderno del Index por separado para hacer registros de resumen. Ven que es todo quali. Uno puede ir escribiendo un montón de comentarios, de ubicar situaciones, problemáticas, trabajarlas. Buscar a un colega afín tiene que ver con que ellos plantean algo de tener facilitadores, como que haya algunos actores que estén súper interesados en la temática de inclusión y que sean los actores que más promuevan y faciliten el uso de la herramienta, ¿sí? Después haga una lista de iniciativas en común y pregúntese desde dónde lo piensa, ¿no? Desde dónde estoy pensando esto, si desde mi prejuicio, desde mi vida, desde mi mirada personal o como actor institucional. Hay algo ahí de los límites de los bordes que son bastante difusos en muchas situaciones. Vemos docentes que opinan sobre situaciones de la vida cotidiana sin enmarcarlo desde el rol docente. ¿Sí? Y esto en todos los temas, en ESI, en política, digo, podemos tener 1000 ejemplos. Analice iniciativas. Esto es lo importante, que usted y otros estén tratando de llevar a cabo como un centro escolar. Y si van a utilizar materiales para vincularlos a la mejora de todo el centro, contacte con quien tiene experiencia de trabajo en el Index para solicitar ayuda. ¿Sí? Esto de buscar un poco de ayuda externa o mismo dentro de los actores institucionales, si hay algún grupo de docentes interesados que profundizan la temática, pueden ser pensados como facilitadores. Bien, entonces, ¿qué va a implicar esto? Fomentar relaciones, hacer una gestión institucional, ¿sí? Algo que queda desde un inicio para seguir profundizándose, para los fines de esto es planificar, ¿sí? Digamos, ¿cómo termina el cuento? Planificando acciones, ¿sí? En función de las fortalezas y los desafíos observados, planificar e implementarlos dentro de lo que es el proyecto pedagógico escolar, el institucional, ¿sí? O el proyecto escuela anual. Hay escuelas que tienen por año proyectos anuales. Y acá, un poco respondiendo a lo que decía Andy, este es un recorte del Index. Fíjense que dice, aunque el Index fue diseñado para los centros escolares ingleses, esto fue en Inglaterra en el año 2000, ¿sí? Su última versión se hizo en el 2011, y esto lo dicen en el 2011.
Dice que se ha adaptado para su uso en muchos otros países y traducido a 37 idiomas. Un equipo internacional apoyado por la UNESCO revisó las versiones y esto hace que pueda ser utilizado, ven que dice hasta para zonas económicamente pobres de los países del sur. Podríamos entendernos nosotros. Anto, uno de los que hizo la traducción en español fue Gerardo Cheita, que fue Sí, profesor que de este estuvo. curso. Sí, lo vi. Entonces, por eso vieron que les dije que estaba en español de España. ¿Sí? No tiene una traducción latinoamericana. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Como pensar en las palabras que se utilizan en otros lugares. Y en 2019, bajo este marco, en conjunto con la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de Nación, o sea, fue una propuesta de Nación, a partir de las pruebas de aprender y autoevaluación a aprender que se hacen, digamos, a nivel país, se detectó que había muy poco en relación a lo que es la educación inclusiva, entonces se invitó a un grupo de especialistas en el tema como para pensar adaptar el índice a la población argentina, ¿sí? Esto llevó a que tengamos varias reuniones donde se convocó a un referente por cada jurisdicción. Jurisdicciones les decimos a todas las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vinieron directores de escuelas de diferentes niveles, directores de escuelas primarias, secundarias, de nivel inicial, de cada una de las jurisdicciones del país. Depende qué jurisdicción, fueron acompañados por equipos de otros profesionales, como los equipos de orientación escolar. En Ciudad también vinieron personas del Ministerio de Educación de Ciudad también. ¿Para qué todo esto? Justamente para poder conformar un índice local que tenga un lenguaje local, que utilice conceptos a los que refiere nuestra normativa nacional, referencia de nuestros actores locales, que estén agrupados por temáticas, porque también tiene como todo, digamos, tiene una administración, digamos, una lógica que también puede ser cambiada para que sea más accesible y más fácil de poder administrar. Eliminación de algunos contenidos curriculares que no eran relevantes para los niveles educativos nuestros, ¿sí? A veces estaba como muy desajustado lo que se evaluaba en relación a las prácticas inicial en Inglaterra, que fue donde se hizo el índice, que en Argentina, ¿sí? Quizás no era esperable. Que tenga un contexto local y que incorpore temáticas relevantes para nosotros. Entonces, cuando pensamos en las culturas, justamente implica esto de lo que veníamos charlando de poder crear comunidades escolares que reflejen las relaciones entre los actores institucionales, que ayuda a pensar en el hecho de que los valores inclusivos deben ser compartidos por todas las personas que trabajan en la escuela. Cuando digo compartidos me refiero a al menos respetados, ¿sí? Los principios que se derivan de la cultura escolar van a ser la guía de las decisiones, tanto políticas como de las prácticas. Entonces, en este punto, y es donde más se refuerza el índice, integrar el cambio en la cultura escolar asegura que esté imbuido en las identidades de los adultos y de los estudiantes y que vayan pasando los nuevos que van llegando a la escuela en respuesta a esto que vos decías, Patricia, ¿no? Como dejar una capacidad instalada, una mirada instalada. ¿Por qué? Porque el poder de las creencias son poderosas, ¿sí? La mirada condiciona necesariamente las posibilidades de realización de todo ser humano. Genera identidad, ¿sí? Nosotros somos un colegio que, somos una escuela que, y a la vez las creencias establecen techos o sentencias, si no estoy preparado para esto, no me formaron para esto, este estudiante no es para esta escuela porque nosotros no tenemos las herramientas que necesita este estudiante, ¿sí? Sentencia. O puede abrir posibilidades infinitas. Mira, la verdad no estoy preparado para este tipo de abordaje, pero podemos pensar juntas estrategias, pero puedo articular con especial, pero puedo articular con el equipo tratante, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Tenemos como dos caminos muy disímiles. Y acá, a modo como
para que lo vean real, esta es la guía del INDEX, ¿sí? Fíjense que tiene de acuerdo, va como desde acuerdo hasta necesito más información, ¿sí? Uno va haciendo como cruces en relación a esto y hay diferentes modalidades para hacerlo. Hay, digamos, escuelas que lo han implementado en pequeños grupos y después lo han llevado a unificar el criterio, ¿sí? Y hay escuelas que todo, digamos, se reduce a un grupo de actores significativos y lo hacen entre ese grupo de actores. Cuando nosotros hicimos la adaptación, hubo como formato taller, donde cada jurisdicción, cada, digamos, actor institucional contaba su experiencia y cómo era tan distinta la cultura de una escuela del sur con una escuela del norte, por ejemplo. Y fue en muchos grupos de trabajo que se buscó consenso, ¿sí?, para poder hacer la adaptación. Si bien teníamos la guía base, lo importante era el consenso entre todas las miradas. Por eso hubo mucho tiempo de grupos de trabajo para poder implementar los cambios. Algunas no tuvieron cambios, ¿sí?, porque eran pertinentes para todos, como la primera. Toda la gente que llega a la escuela es bienvenida, ¿sí? Y esa es como la pregunta más bomba, porque muchas veces desde el deber ser uno dice, sí, sí, claro que toda persona que llega es bienvenida, pero cuando uno empieza como a seguir preguntando, ¿no? Si la comunidad coopera, si los estudiantes se ayudan, si el equipo docente y los estudiantes se respetan, digo, cuando uno empieza a ver que el resto tambalea un poco, ¿no? Esto de estoy en desacuerdo porque no sucede, ¿m? Vuelvo a la pregunta 1 y digo, ¿es realmente esta respuesta cierta? ¿No? Como uno puede ir y volver y poner en jaque preguntas que después vamos viendo que se responden de otra manera. Hay propuestas también que piensan en hacer primero una primera pasada y después de un tiempo ver cómo de hacer algunos cambios, de pensar alguna reforma y volver a hacerlo. No hay un tiempo específico como para volver a evaluarse. La verdad que es como prudente pensarlo en función de las necesidades de cada escuela, ¿sí? Entonces seguimos en culturas. El otro tiene que ver con los valores inclusivos, ¿sí? Cómo desarrolla esos valores y fomenta el respeto entre todos. Si se entiende como la plena participación de todos para el máximo desarrollo de las potencialidades y el ejercicio de sus derechos, independientemente de sus condiciones personales. Acá ven que no hablamos de discapacidad, hablamos de las condiciones individuales de cada persona. Porque el INDEX también toma mucho esto de valorar la importancia del cuidado del medio ambiente, de la neurodiversidad, de la diversidad de género, de la diversidad de miradas, de culturas, de idiomas. La dimensión 2, que tiene que ver con las políticas inclusivas, justamente lo que pretende es asegurar, digamos, que ese análisis permita conseguir que la inclusión esté en el corazón del proceso, ¿sí? Que esté realmente, digamos, hay políticas públicas que enmarcan esto, pero justamente lo que va a evaluar es si esas políticas están marcando y se están llevando a cabo en esa escuela, ¿sí? Se trata de pensar cómo estas políticas que enmarcan, ¿sí?, la inclusión educativa van a propiciar y reforzar la participación tanto de los estudiantes como el profesorado desde el mismo momento en que llegan. Y eso es como lo más importante que hoy quiero contarles, que tiene que ver con los ingresos de los chicos, de los estudiantes a las escuelas, ¿sí? Porque en términos de políticas, hoy por hoy estamos atravesando momentos como de mucho cambio, donde el primer punto no se cumple, que es la admisión o la no admisión de un estudiante en una escuela. O sea, es como abrirle la puerta o cerrársela sin conocerlo. Antonella, perdón, Sí. te quiero preguntar antes en lo del índice. En el cuarto casillero decía necesitamos más información, algo así, ¿no? Uh-huh. ¿Con respecto a qué? O sea, porque me generó duda, Mirá, ¿a qué se refiere? ahí voy. Sobre todo en las prácticas.
como el índice tiene que tener sí o sí cuatro tipos de respuesta, que es lo que después uno es lo que mide cualitativamente. Acá, por ejemplo, la escuela fomenta la interconexión entre personas de todo el mundo. Bueno, no sé, porque si es una escuela que está en un pueblito chiquitito, en una región como muy aislada, pensemos en una escuela rural, por ejemplo, ¿sí? No tiene internet. Viene solamente la gente del pueblo y en caballo. Digo, porque a veces uno tiene como la mirada de la escuela típica y tiene que incluir a todas las escuelas, ¿sí? Viene sola la gente de ahí. No hay como, ni siquiera hay migraciones. Te diría que son la gente que toda su vida vivió en ese pueblo, en ese lugar rural. Fomenta la interconexión de las personas en todo el mundo y no lo sé, porque no sé si tengo la experiencia. Digo, yo estoy abierta a que eso pase, no estoy en desacuerdo, pero no sé. ¿Sí? No sé qué pasaría si viene gente de afuera, no sé si nos ponen internet y podemos, ¿se entiende el punto? Hay cuestiones que exceden a las em, situaciones específicas de esa escuela en ese lugar y en ese momento. Vendría a ser un no sé, no te lo puedo decir, no te lo puedo confirmar. Necesito más información, necesito vivirlo, no porque no tenga el deseo ni esté dispuesto a hacerlo, sino porque no sea esa situación. ¿Se entiende un poco más ahora? Sí, me generó duda porque entiendo que si yo soy docente de esa escuela, por ejemplo, rural, Sí. tengo la información de que es una escuela rural a la cual no asisten, o sea, no tengo mucha interconexión porque no tengo internet. Por eso me generaba como docente qué podría contestar, qué información me falta si yo soy parte de esa comunidad. ¿Se entendió mi pregunta? Ujú. Obvio, sí, 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 sí. Tiene que ver con, digamos, situaciones en las cuales no podría responderlas a conciencia y trabajando hasta que no, o no lo viva o no cuente información sobre ello. Por ejemplo, en otras, ahora cuando vaya pasando en prácticas es mucho más claro, porque vos pensás que estas cuatro se tienen que repetir en todas las dimensiones, entonces quizá acá todavía no aparece algo tan fortuito, pero después vas a ver que hay un montón de preguntas re específicas en relación a eso. Entonces, en términos de políticas, empieza a pasar esto, que hay un montón de situaciones en las cuales tenemos política pública, pero no se lleva a cabo, ¿sí? Una de estas que marqué tiene que ver con la escuela matricula a todos los niños que solicitan vacante, ¿no? Ahí es como una polémica. Hace unos días estuve participando de un proyecto de ley que es para escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires, que lo que se promueve es que haya como una, digamos, como una lista o que esté visibilizada la cantidad de matrícula que está disponible para cualquier persona que tenga o alguna discapacidad o alguna condición de salud, ¿no? Como que se visibilice en pos de que las familias no tengan que recorrer 20 escuelas, ¿sí? Y que todas las escuelas les digan, no, no tengo vacante por el criterio de admisión. Entonces, hay como en estas conversaciones surge mucho esto que hay posiciones de actores institucionales que dicen, yo admito, tengo que tener criterio y derecho a admisión, siento que esto me lo están imponiendo, como que me están obligando a que yo admita a todo el mundo, y en definitiva, por ley, digamos, por políticas, ¿sí? Debiera ser así, que toda escuela matricule a todo niño que solicita vacante. En el durante iremos viendo qué va necesitando esa escuela y qué va necesitando ese niño y qué va necesitando esa familia, ¿sí? Pero fíjense que estamos como en un momento donde esto que es lo base no se está cumpliendo, ¿sí? Como ya ahí Paco, podemos después problematizar igual un me montón. parece interesante retomar este punto desde una doble mirada, porque bueno, por un lado, porque trabajo en los dos ámbitos y conozco desde la escuela privada de adentro y conozco desde la pública por la tesis cosas que voy preguntando en un lado y en el otro. Ujú. Me parece interesante tomar en cuenta qué pasa con eso, de esa admisión de esa manera,
y los recursos que la escuela puede implementar o no, o tiene para acompañar, ¿sí? Sí, Pero sí, después no sé sí, si ahora o después. porque digamos que para cerrar la idea, el proyecto de ley está enmarcado en que haya como un registro donde las familias puedan ingresar, no sé, de internet a saber qué escuelas de la ciudad tienen Sí. disponibilidad de matrícula, ¿viste? Entonces que no tengan que ir a 25 escuelas y que todas les digan que no. O al menos es lo que... Eso es cierto. El tema es las condiciones, a veces viste que hay condiciones que son propias de la institución y condiciones que también tienen que ver con lo que necesita ese niño de acompañamiento, Eso es de lo que... tratamientos, de APND o AIE, como se llama ahora. O sea, una serie de condiciones que a veces no se dan y uno sabe que la escuela va a ser rebasada en su posibilidad. ¿Entendés? Bueno, un poco ahí es, digamos, desde la lógica inclusiva, si yo conozco mi cultura institucional, ¿sí? Y conozco la comunidad y armo red en comunidad, no cierro una puerta sin abrir otra. Entonces es ahí donde el trabajo comunitario hace que se articule entre escuelas que se conozcan y que den o intenten dar Eso está bueno. una respuesta o acompañamiento a esa familia que viene a solicitar algo, ¿sí? Por supuesto que todos los casos son disímiles y cada uno es re particular, pero digo, tiene que ver, de nuevo, si nosotros pudiésemos visibilizar esto, ¿no? En términos de comunidad, va a ser mucho más amoroso, empático e inclusivo solicitar una vacante. ¿No? Por eso es que me parece como muy importante en relación a esto. Eh, Acá también la escuela garantiza la continuidad de los estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Esto de faltó un montón, articularon con, no sé, el Consejo de Derechos porque falta, porque está pasando una situación de vulnerabilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿le damos continuidad pedagógica o solamente matrícula? ¿Sí? Digo, son preguntas que llevan a la reflexión, no son tan cerradas, con lo cual, bueno, abren a debates, a discusiones, a problematizar situaciones, por supuesto, justamente para llevarlo a cabo acá, a las prácticas, ¿sí? Entonces, si uno hace una buena lectura de sus políticas, de sus culturas, y lo puede pensar en relación a las prácticas mismas que va haciendo en el día a día, bueno, en definitiva, las prácticas van a estar enmarcadas en la política y en las culturas, ¿m? Valorando el poder didáctico del docente, ¿sí? Entonces, acá, una de las cuestiones interesantes que se pone de manifiesto en las prácticas inclusivas tiene que ver con que se considera a los estudiantes como aprendices activos, que sean reflexivos y críticos, y no como una fuente de recursos entre ellos mismos para su propio y como una fuente de recursos entre ellos mismos para su propio aprendizaje. Esto es re de la DUA que vieron la vez pasada, ¿sí? Fíjense cómo también mucho de esto, digamos, de pensar la inclusión empieza a enmarcarse en lógicas, ¿no? No digo que el diseño universal de aprendizaje sea la única herramienta, pero sí me parece que uno puede tomar herramientas de ese diseño, sí me parece que uno puede tomar herramientas del índice de inclusión, al menos para formular una pregunta e intentar buscar desde la didáctica, ¿sí? Y el saber docente, las prácticas que sean más inclusivas, asertivas, y ajustadas a la cultura de esa institución. Y acá lo que plantea es que llama la atención sobre la necesidad de que el profesorado trabaje junto, colaborativamente, asumiendo la responsabilidad de aprendizaje de todos los estudiantes. Esto me trae, siempre doy como ejemplo las escuelas rurales, pero porque me parece que son, a veces les digo, las más inclusivas, por necesidad, por funcionamiento, por política y por cultura. En las escuelas que hay poquita población y que a veces son aulas multiedad, las docentes, los docentes trabajan muchas veces de manera colaborativa en diferentes aulas, se conocen entre todos. Y un caso así, re cortito, re chiquitito, de una docente en una escuela rural que me comenta que tiene una situación con un estudiante que a ella le invade la angustia porque siente que no lo puede manejar,
que tiene las herramientas y que hay días que lo puede manejar muy bien, pero que hay días que se siente como atravesada por lo que este niño le dice, ¿sí? Que le dice cosas fuertes a la docente. Y se armó, ¿sí? Se armó en comunidad, se problematizó la situación y la docente pudo trabajar con el equipo de la escuela, que era lo que le estaba pasando a ella y que la estaba atravesando a ella, no culpabilizando al estudiante, sino que cuando fulanito dice tal cosa, yo me conmuevo y a veces hasta le he gritado y no me gusta. Bueno, situación, se trabaja en comunidad y se resuelve que hay un grupo de docentes que en diferentes horas que tienen en la escuela pueden acompañar momentos a esta docente cuando ve que la situación se está complicando y que no tiene las herramientas, ¿no? Entonces, cuando ve que no está pudiendo, se llama a una docente que es del aula de al lado y ahí trabajan juntos cambiando un poco el foco, cambian de aula una con la otra, ¿sí? Vuelven a trabajar y después vuelve cada uno a su lugar. ¿Qué pasa? En esta escuela es común esto, que un docente salga, otro entre, están un ratito en un aula, otro ratito en otra aula. Entonces no se genera algo en relación a, bueno, cuando fulanito hace tal cosa, la docente se va. Como que quedó naturalizado que hay tanto movimiento por la cultura de ese colegio, de esa escuela, que no quedó ubicado en que pasa tal cosa, linealmente la respuesta es otra, ¿sí? Pero bueno, para eso se hizo todo un trabajo, mucha reflexión, fue como muy como conmovedor para los docentes, decir, bueno, yo te entiendo, te acompaño, te ayudo, y tiene que ver con esto, con el ejemplo del trabajo colaborativo, que entiendo que no es posible en todas las escuelas por las modalidades de trabajo, por los tiempos, por la cantidad de estudiantes que hay por aula. Entonces, bueno, a veces hay que ir encontrando las formas colaborativas entre todos. Y para eso, bueno, en relación a la dimensión de las prácticas, acá, esperen que corra, así puedo ver todo. Ven que hay como dimensiones, acá el recorte que puse es el recorte C, ahí ABC, que tiene que ver con esto de construir un currículum para todos, ¿no? Si se favorece el aprendizaje transdisciplinario basado en proyectos, si los estudiantes investigan sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, vieron que les conté que toca mucho el tema del medio ambiente y de respetar la cultura, si tienen propuestas articuladas. Esto a veces, me acuerdo que en la provincia de Chubut, uno de los proyectos que tenían las escuelas secundarias era trabajar por proyectos digamos, entre diferentes áreas curriculares. Entonces, por ejemplo, cuando en geografía se trabajaba sobre los mapas, ¿no? Las latitudes, digamos, los números, los grados, ¿eh? Entraba el profe de matemática y trabajaba el concepto matemático de los mapas que se estaba trabajando en geografía, ¿no? Entonces había como por proyectos, digamos, contenidos curriculares. Bueno, si tienen, por ejemplo, acceso a sistemas alternativos y aumentativos de comunicación o no, esto puede ser desde un cartelética hasta dispositivos más tecnológicos. Si las actividades de aprendizaje se han planificado considerando todos los estudiantes o la mayoría del grupo, y algunos no. Si fomentan la participación de todos, si promueve pensamiento crítico, reflexivo, y si son activos en su propio aprendizaje. Es larguísimo el índice. Les traigo como un popurrí para que vayamos entrando y conociendo un poquito en relación a esto. Bueno, estaba buscando alguna de necesito más información. Las evaluaciones son parte del proceso de aprendizaje y tienden al alcance de logros de todo el estudiantado. Esa también es una pregunta polémica, ¿no? Los criterios de evaluación. No en términos de acreditación o de promoción, pero sí los criterios de evaluación son evaluados acá en las prácticas. Cuando va terminando la guía, lo que empieza a pasar es que es mucha información.
¿sí? Esto de ir, volver, pensar, discutir. Fíjense que un ítem nos puede llevar una hora de discusión. En la escuela la educación socioemocional está presente y a veces sí, en mi aula re, en la mía nada, digo, es como muy, muy introspectivo y lleva a reflexiones, discusiones, posicionamientos, cuestiones críticas, ¿sí? Por lo tanto, después de hacer como este proceso de autoevaluación, se requiere tiempo, tiempo que a veces escuchamos, a veces no. Frecuentemente escuchamos que las escuelas no están teniendo, ¿no? Que hayan reuniones entre actores institucionales, digamos, por deseo y por alentar a que la institución mejore, ¿no? El pensamiento crítico, esto de correrme del lugar del saber, del puedo, la omnipotencia, el orgullo por nuestra institución y encontrar ahí como los puntos más críticos o más desafiantes. Tener cierta apertura, en principio, para poder como aceptar lo nuevo, ¿no? Y poder mejorar con lo novedoso, que a veces lo novedoso viene de un actor institucional o un docente nuevo que llegó a la institución y pone en jaque un montón de cosas que están pasando, ¿no? Que esto pasa un montón. Y pensar en que, bueno, los cambios sean posibles, ¿sí? Que no sea nuestro techo, creer que todo esto que hicimos es en vano, bueno, es difícilmente para trabajar. Por eso hay algo que uno podría como recomendar acá, que tiene que ver con el concepto de meta mínima, ¿no? Pienso una meta chiquitita, posible, cumplible en un tiempo determinado, y ahí empiezo a ver que el cambio empieza a ser como posible. Esto es re de la teoría sistémica, digo, a modo de pensarlo un poco juntos, tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar sobre todo esto que acabo de ver, una dimensión, un indicador, y sobre ese indicador qué ítems o qué cuestiones son las prioritarias para trabajar y en qué tiempos, en qué momento pueden pensarse en trabajarse, ¿sí? Pero esto siempre se plantea en términos de consenso. Y algunas como preguntas a modo como más de reflexión, son preguntas abiertas, digo, no es menester ahora responderla, pero un poquito para cerrar esta parte y que podamos charlar. Tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué herramientas utilizas en tu práctica cotidiana que invite a todos los estudiantes a seguir aprendiendo? Puede ser una, chiquitita, posible pero real, ¿sí? ¿Cuántos ajustes individuales que trabajás doble podrías dárselos a todos? ¿No? Esto de que sea universal. ¿Y qué pequeños cambios generarían grandes pasos hacia la convivencia? No, yo creo que son como tres preguntas. Vuelvo, que invitan a empezar a reflexionar, quizás introductorias a la utilización del índice. El índice también se puede utilizar como una herramienta de que uno lo va utilizando en pasos de a poco y que promuevan a la reflexión. Uno puede trabajar un tiempo una dimensión, otro tiempo otra dimensión, otro tiempo otra dimensión. Pero bueno, en principio, digo, conocerla como herramienta me parece súper valioso. Me parece que el posicionamiento también con el cual está enmarcado y es coherente, ¿no? A todo lo que se vino trabajando en todas las clases, de bueno, ya pusimos el foco en nosotros, en nuestra profesión, pusimos el foco en las prácticas, en los ajustes, en las leyes, en, digamos, cómo se piensa la inclusión educativa. Bueno, pongamos ahora el foco en la escuela, ¿no? ¿Qué puede hacer la escuela? Como escuela, ¿sí? Buenísimo, Anto, súper claro. Bueno, abrimos el intercambio, al Yo les voy a debate. compartir el índice en PDF, el que tiene la traducción al Sí, español, el original, ¿sí? Y la adaptación que está hecha en Argentina en 2019, como para que ustedes tengan las dos herramientas. genial. Sí, me quedo pensando qué peso tiene también la dirección de la escuela. Un montón. Digamos, si la dirección de la escuela se pone al hombro esta tarea, todo puede suceder. Ahora, si eso no ocurre, por más que digo desde el rol de psicopedagogo, ¿no? Pensándonos nosotras y nosotros en el rol que nos puede tocar adentro de una escuela o desde donde estamos, ¿no? Cada uno.
Em, Porque además no solo uno lucha, me parece a mí, con el poder darse cuenta que hay un marco determinado y poder transmitirlo y comunicarlo, sino que también lo que hablamos algunas veces son lo que son las teorías inconscientes o las teorías implícitas que manejan los docentes sobre todo, y directivos también, las teorías implícitas de homogeneidad. Y esas teorías implícitas funcionan fuertemente como resistencia a este tipo de cambios. Entonces, tiene que haber una decisión fuerte, institucional, de, por ejemplo, arrancar con esto que vos decías, con estas preguntas, con analizar el índice y empezar a mirarse, ¿no? Como escuela. Eh, y bueno, nada, ahora digo esto último para dar paso al intercambio con todos, pero sí me pasó en las entrevistas, por ejemplo, en la escuela pública, donde las normativas son más claras en términos de inclusión plena y todos los chicos tienen que poder entrar y demás, encontrarme con docentes muy desolados, con poca formación, con recursos, pero sin un acompañamiento claro de qué hacer en el aula y de qué manera, sin espacios para organizar esas intervenciones, ¿viste? Rarísimo. Entonces están como haciendo unos malabarismos, con muy buenas intenciones y muchas ganas, pero muy poco y recurso, porque la pública tiene una serie de figuras incluidas, pero poco espacio para organizar esas intervenciones, ¿no? De una forma orgánica. Eh, bueno, y en la privada el recurso no es tanto, y a veces lo que no aparecen son esos acompañamientos que los chicos sí necesitan para poder estar en un aula, no sé, ponerle una escuela de doble jornada bilingüe, y poder tener los acompañamientos y los soportes y el enfoque para poder estar bien adentro del aula y no estar nomás, ¿no? Que es lo que buscamos, que estén y que aprendan. Así que bueno, nada, dejo esta inquietud y abrimos. Sí, pienso en que, digamos, ahí tenemos como un primer nivel de análisis y yo vuelvo a la cultura. Digo, si el equipo directivo tiene una cultura inclusiva, un deseo puesto en eso, digo, lo valora, no en términos de, a veces decimos que en discapacidades no es limosna, ¿no? Es derecho. Entonces, no es que te haga un favor y me da pena, ¿no? Como ubicar ahí el lugar del derecho establecido y que, digo, si uno tiene la convicción desde la cultura institucional, sobre todo el equipo directivo, por más que el recurso humano sea finito, las problemáticas sociales, escolares sean arduas, el intento, la mirada, ¿sí? Y la búsqueda por es genuina. Entonces, digo, ahí hay obvio limitaciones que son reales y barreras que son reales, ¿sí? Que exceden a mis creencias, a mis valores, a mi posicionamiento, porque no tengo recursos, porque no me mandan más maestros, porque renuncian por los sueldos, digo, por lo que fuere, ¿sí? Pero por eso me parece que lo más importante es que si no cambiamos la cultura, el resto es lo más difícil de cambiar, porque mi posicionamiento va a ser de sentencia. No tengo el recurso, no tengo la capacidad instalada, el docente le falta tiempo, entonces no puedo, ¿no? Entonces como que ahí cambia radicalmente la estrategia y por lo tanto la práctica, porque la política sigue siendo la misma, todos estamos enmarcados en políticas inclusivas. El punto es cómo la llevamos a cabo en esa escuela determinada, en ese momento sociohistórico determinado. Hace 15 años estaríamos hablando de integración, ahora es mala palabra. Entonces digo, vuelvo, lo que cambió fue la cultura, porque la política sigue siendo la misma. De hecho, hay leyes y hay resoluciones que utilizan palabras como integración, ¿no? Como, y sin embargo siguen estando vigentes. Lo que cambió es nuestra cultura, nuestra creencia, ¿sí? Eh, por eso hay que ponerle como el primer foco a eso. El resto va a ir andando en función de esa mirada. Y ahí vuelvo. Yo a veces hablo del reciclaje didáctico, que es una palabra inventada, totalmente propia, no tiene sustento teórico, pero es desde la práctica, ¿no? Como aprendí un montón en la didáctica docente. Tengo todas estas herramientas. Bueno, ¿dónde las puedo usar? ¿Qué hago? Sacar toda la carne al asador. Bueno, esto me va a salir para esto y esto entonces que usé el año pasado con fulanito me va a venir bien para este. Digo, todo el tiempo estamos haciendo ese reciclaje, utilizando estrategias de otro momento, de ahora, digamos, algo que me recomendaron, algo que me sirvió, mi caballito de batalla, para pensarlo.
Sí, Anto, concuerdo con todo lo que venís diciendo, pero digo, yo también vengo de la parte de conducción en las escuelas especiales y a veces no es que recae solamente en el equipo directivo, a veces lo que se genera en las relaciones intraescolares con otros docentes también, como dijo Andrea, hay mucha resistencia de parte de los docentes. Entonces, es primero armar un buen equipo, no solamente con el equipo directivo, que me pasaba que uno puede, digamos, permitir la inclusión o la entrada de cualquier niño que en la escuela común está, viste, rebotando de un lado para el otro, uno le da la matrícula, le da la entrada, obviamente porque no puede estar sin escolarización, que es lo primero que uno piensa, y un poco también calmar a la familia, porque son padres desesperados que dicen, ¿qué hago con mi hijo? Que me llaman a cada rato para que lo vaya a buscar. Pero también hay que armar dentro de la escuela quién es la persona que está dispuesta a poder hacer ese camino de adaptación a un nuevo lugar, a un nuevo ambiente, porque bueno, porque eso hay que tenerlo en cuenta, cuál es el aula que se puede utilizar, con qué otro niño puede estar para que no esté siempre con un proyecto solo. Y ahí aparece, digamos, es eso, ¿no? Y eso es urgente, porque no te dan tiempo a que vos te organices una semana para plantear, para planificar las acciones posibles. Es ya entró. Y cuando ya entró el niño, tenés que descubrir ahí, ver, bueno, cuál es el actor que está disponible, ¿no? Y a veces tiene que ir el niño para un grupo y esa maestra no está disponible, porque volvemos a lo que decía Andrea, que ya armé mi grupo, lo homogeneicé y listo, entrar otro niño con otras particularidades me hace como otra vez desarmar todo y volver a armar. Digo, es un trabajo de adultos, específicamente de adultos, no tiene que ver con los niños están ahí para que los adultos los podamos recibir y podamos darle lo mejor, o sea, que el tiempo que estén ahí lo pasen lo mejor posible. Y como siempre digo, que todos los días se lleven algo, no importa, hoy se lleva un papelito, mañana se lleva la flor, pasado se lleva, no sé, el nombre en un cartel, digo, es eso, digo, construir eso, pero es difícil, es cuerpo a cuerpo, no digo que es imposible, se puede, cuando uno arma un hermoso equipo de trabajo, se logra y se logran un montón de cosas bellas, pero bueno, a veces no es tan fácil, digamos. No, de Es- hecho es nadar contra la corriente todos los días, ¿sí? Digo, luchar con procesos de inclusión, ¿sí? Es nadar contra la corriente todos los días en las prácticas, ¿sí? Porque por esto que les decía, falta de tiempo. El autocuidado del docente, el burnout, digo, el docente no da más. Entonces, ¿qué prácticas de autocuidado favorezco para que los docentes puedan, primero, estar bien ellos? Digo, lo mejor que se pueda, ¿sí? Desde la renta hasta los tiempos, hasta las problemáticas, los materiales, digo, pero todo eso repito, que son situaciones reales que nos atraviesan, si uno le da curso y si uno lo valora y si uno trabaja de manera cooperativa, lloremos juntos, ¿sí? Digo, se le está dando un valor y se está empoderando el docente desde un lugar inclusivo que por supuesto que tiene sus avatares, sus problemáticas, sus complicaciones y hasta complicaciones graves, o sea, de denuncia penal al maestro porque le dijo, digo, yo trabajé en el Ministerio de Educación y vi cosas terribles, ¿sí? Entonces digo, este es el mundo en el que vivimos. ¿De qué manera amorosa nos podemos cuidar entre nosotros? Cuando yo le abro la puerta a un niño en una escuela, le abro la puerta de la familia de ese niño. Y las familias de los otros niños de este grupo homogéneo, tranquilo, líder, son las que empiezan a decir, che, ¿quién vino acá? ¿No? Entonces, vuelvo a la pregunta uno, ¿es bienvenido ese niño en esa escuela? ¿Por toda la comunidad? No. Porque yo, equipo de conducción, le abrí las puertas, estoy dedicada, la docente tiene la intención de aprender, formarse, aunque no tenga tiempo, esté desbordada, viene otro docente, le brinda ayuda, armamos equipo digamos, de orientación escolar o el equipo de intervención, pero las familias nos golpean la puerta de hoy salió monitoreado, hoy le pasó esto. Entonces digo, hay que hacer un trabajo comunitario. Cuando uno abre las puertas, es abrir las puertas a la comunidad de las familias y decirles, nosotros hoy somos
ellos más fulanito, menganita, y esto lo vamos a trabajar juntos. Y vamos a hablar y vamos a trabajar, digo, hay algo de anticipar y de brindar información que no siempre, pero a veces calma las aguas, ¿no? Como algo de la espera, dar tiempo, ¿sí? Problematizar algo antes de tiempo. Bueno, son un montón de herramientas o estrategias que uno va como tomando, obvio, en función de cada cual, en función de cada caso, pero me parece que invitan a la reflexión de esto, ¿no? Como que no es solo el director, no es solo la directora, no es solo la maestra, somos todos. O nos llamo bárbaro y de repente entre las nenas empiezan a desorganizar y a decir cosas horribles, barbaridades que nunca se dijeron, pues están enojadísimos porque entró fulanito que, no sé, rompe la silla. Bueno, puede pasar. Y pasa. Sí, y ni te cuento en las privadas cuando empiezan los padres a decir que si no se va fulanito nos vamos todos nosotros. Nos vamos todos. Una escuela que ahora, Sí. no voy a nombrar pues que está grabado, pero una escuela de 20 y pico de chicos, quedaron 6, 5 con proyectos de inclusión y una no, por ejemplo. Sí, es súper complejo, es súper complejo. Y hay otras aulas que están estalladas de 35 chicos, porque, bueno, abrieron, y se encontraron bueno, con que son un montón, y tampoco están pudiendo, mientras otras tienen 5. Entonces, y están en el mismo barrio, ¿no? Entonces, un poco en esta discusión, en esta mesa de trabajo que hablábamos sobre esta ley, este proyecto de ley que está, digamos, en ejecución, está pensada, está en el momento de trabajo, un, un representante legal decía eso. Mi escuela está llena y la escuela de enfrente está cerrándose porque está vacía. Y yo me pregunto qué está pasando acá, ¿no? Entonces, bueno, hay escuelas que directamente cierran. Hay ejemplos también de escuelas que han cerrado porque no han aceptado desde las políticas inclusivas sostener a sus estudiantes que venían con proyectos de inclusión, por supuesto. Sí, es que muchas veces los padres argumentan, sobre todo con conductas disruptivas, que es lo más complejo, es que a sus hijos les pegan, que vienen lastimados, que no pueden aprender en ese contexto, bueno, y ahí, claro, uno tiene que poder comprender a todos y ver cómo armar un dispositivo posible, ¿no? Pero sin el acompañamiento comunitario, como vos decías, se empieza a volver muy árido para el niño en sí, que está tratando de ser parte, ¿no? Por lo menos yo, este año nos pasó mucho, pero a veces eso, uno empieza a ver que se pone muy árido ese espacio para que ese niño pueda hacer los cambios que necesita, ¿viste? Porque si no es comunitario, ahí se vuelve una lucha que es cruel y es mucha. Sí, totalmente. Agrego a lo que decía Andy, que también el planteo de que el derecho de ese niño, pero también el derecho de los demás. Entonces se empieza a generar ahí una puja como si un derecho tiene que prevalecer sobre el otro, más en los derechos de los docentes a no recibir determinadas, no bancarse determinadas situaciones. La verdad que lo veo como súper complejo, que genuinamente uno puede trabajar, pero hay un mientras tanto que los niños están adentro de la escuela, como que esta cosa que uno dice, bueno, falta de tiempo para pensar y para hacer esto que se propone de armar comunidad. eh, la verdad que es difícil, no, no, no. Vamos probando. Por supuesto, y la discusión, digo, uno siempre recomienda que sea entre adultos, que no sea el estudiante el que esté pagando los platos rotos de las discusiones no resueltas de los adultos, ¿no? Entonces también ahí se complejiza la situación. Claro que sí, es re complejo, por supuesto. Yo me quedo pensando, ¿por qué cuando hablamos de procesos de inclusión los pensamos siempre en el orden de la escuela común y no podemos pensar en la escuela especial, que también la considera un derecho
para algunos chicos. Yo, tal vez porque como Patricia vengo de educación especial y fui MAI cuando la escuela especial era exclusión, fui MAI con el paradigma de la integración y fui MAI que me tuve que, digamos, tuve que hacer un trabajo a mi interior para poder trabajar bajo el paraguas de la inclusión, ¿no? Ahora ya me jubilé de la docencia y, digamos, trabajo como psicopedagoga y acompaño estudiantes en nivel primario y en secundario. ¿Qué pasa cuando un estudiante está en tercer año y es no solo que no está alfabetizado, es no verbal? La profesora de matemáticas se agarra la cabeza porque obviamente contenidos académicos, matemática del secundario, digamos, están muy, muy lejanos, entonces se acerca a las maestras del nivel inicial a ver qué material tienen para que pueda trabajar y le dan para que cuente tapitas. Y a lo mejor el sentido de número del 1 al 9 lo tiene y cuenta una tapita, dos tapitas, tres tapitas, pero ese contenido, digamos, no se pudo transferir a otra situación. A lo mejor medidas de capacidad, sí, estuvo presente en cuarto grado cuando se trabajó medidas de capacidad, pero no le son significativos para nada. Pienso, ¿no? En la escuela especial trabajaría una taza, dos tazas, tres tazas de harina, trabajaría una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal. Digo, pero en un taller de gastronomía que dura todo un año, o dos, o tres, o cuatro, los que sean necesarios. Digo, ¿qué es lo que está necesitando este estudiante? Que a lo mejor está muy lejos de lo que puede ofrecer la escuela secundaria, pero no solamente, digo, no solamente porque la docente pueda pensar en otras propuestas, digo, ediliciamente, jamás una escuela secundaria no tiene un taller, una cocina para los estudiantes, digo, podrán tener una actividad de laboratorio, y ahora creo que ya ni eso va a haber, pero digo, ¿por qué no pensar que es un derecho de ese estudiante acceder a otros conocimientos que a lo mejor tienen que ver más con la vida diaria que con lo académico? A lo académico a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que sería matemática en el secundario, no sé. Yo ahí me preguntaría, en ese caso puntual, digo, sin ánimos de generalizar, ¿cuáles son las prioridades en los valores de esa familia y de ese estudiante en ese momento, ¿no? Si, si se siente bien y se siente cómodo, a gusto y entendido y conocido por sus compañeros que se ajustan a sus necesidades, con un corrimiento de los objetivos pedagógicos, ¿sí? Académicos, con un corrimiento de eso, con un proyecto pedagógico individual, con los ajustes necesarios, digo, que acrediten, digamos, la escolaridad, pero ahí sí me pregunto, en órdenes de prioridad, qué es lo que se está mirando para sostener esa escolaridad en esa escuela. Si esa escuela tiene diferentes niveles y puede participar de grupos de talleres de, no sé, teatro que tienen la primaria y lo invitan ahí. Digo, he acompañado muchos proyectos de ese estilo donde las escuelas va como participando de talleres de otros niveles, ¿sí? Aunque se sostenga la escolaridad secundaria, donde se encuadra el objetivo que es priorizar que vaya todos los días a esa escuela donde se siente a gusto, donde busca referentes en amistades que se ajustan al perfil de ese estudiante, o por el contrario, puede ser que ese estudiante la esté pasando re mal y por querer sostener, le estamos haciendo un daño. Y empieza a rajunearse porque no puede hablar y no quiere ir y se hace pis encima cuando nunca se hizo pis encima. Entonces digo, Totalmente, esas ¿cómo situaciones, mirá, habla? las vi ¿No? mucho, ¿no? Por Chicas eso que digo de las perdían dos, el Gaby. pelo, digo, no Las salían dos. debajo de la mesa. Por eso hablo de las Sí, dos sí. realidades, ¿no? ¿Cuál es digamos, cuál es el objetivo prioritario que se está, digamos, pensando en ese momento y que no se puede pensar a futuro, ¿no? En este momento esto es lo que con mayor pertinencia uno lo ve. No sé qué va a pasar el año que viene. El año que viene nos juntamos a pensar de nuevo, o a mitad de año, ¿no? Como que hay algo de esto, de la sentencia, que no está bueno para nadie, pero por eso
te di los dos ejemplos, como del disfrute y de apostar a la escuela secundaria, tercer año, no lee, no habla, pero va feliz y participa de talleres de primaria y le ajustan los contenidos a la modalidad especial y tiene su cuaderno y tiene sus cosas y siempre se sienta con el compañero o la compañera que quiere. Digo, está ese perfil y está el otro, que se arranca los pelos, que se muerde, que la está pasando muy mal, que está invisibilizado en un grupo que, dejémoslo, total, anda solo, ¿no? Por supuesto. Y ahí otra vez, digo, la mirada está puesta, salgo de las políticas en términos de derechos y entro a la empatía, entro a qué creo yo, ¿sí? Como el poder de la mirada ahí. ¿Quién me está mirando a este pibe, a esta piba? Ujú. Claro, el caso individual. Me parece re Claro, interesante, sí. sí, sí, totalmente. Yo lo que me parece que deberíamos como quitarle esta idea de cuco, de la educación especial, en parte porque, bueno, es mi historia y hasta te diría que me duele que tengan esta visión. Por otro lado, obviamente que, miren que creo que he evolucionado con los cambios de paradigma, a lo mejor todavía tengo creencias un poquito más arcaicas, puede ser, pero me parece que el punto es observar y detectar el sufrimiento del pibe, que me parece que a veces, porque la política educativa dice esto, porque para los padres que vaya a esa escuela como fueron los hermanos o como fueron a lo mejor algunos de los progenitores, ese es el valor y se está perdiendo de vista a lo mejor el sufrimiento, que a veces no es tan marcado, que pierde el pelo, que se muerde, que se hace piso caca encima. Digo, respetar, me parece que si hay sufrimiento, no se puede sostener esa política Mira, de Gaby, inclusión plena. con esto creo que por lo menos es mi posición, ¿sí? En mi formación, yo siempre que hablo de la escuela, hablo de las escuelas, ¿sí? Todo tipo de escuelas, la escuela Waldorf, la escuela especial, la escuela de nivel, la escuela Reggio Emilia, la escuela homeschooling, digo, cuando hablo de las escuelas hablo de todas, y en mis acompañamientos a estudiantes, a pacientes, tengo pacientes que van a homeschooling, y acompañé ese cambio, porque van a una comunidad abierta, en un parque, tienen 4 horas de estudio con el proyecto, es una escuela abierta y ese pibe está feliz. Entonces digo, lo que no sé cuánto tiempo va a estar ahí. Quizás después logramos o pensamos articular otra cosa. Lo que yo quiero decir, y es mi lectura y es mi posicionamiento, es que yo abrazo a las escuelas, sea especial, sea de nivel, sea una permanencia, sea, digo, sea homeschooling, sea Waldorf, digo, conocer, para mí, el punto de partida es conocer la diversidad de las escuelas y entender las comunidades, para el fin que es que el pibe esté en convivencia con otros. Ni siquiera hablo de inclusión, que conviva con otros, Ujú. asertivamente, que se sienta respetado, que se sienta a gusto, que se sienta bien, o lo menos mal posible, ¿sí? Digo, pero bueno, como para Sí. el tiempo Perfecto, no apremia. Vamos a tener que ir perfecto. cerrando. Dejo acá también flotando una de las preguntas de una de las colegas, que era la cuestión de la certificación o acreditación, que creo que igual que en las normativas está en relación a los PPI, los proyectos pedagógicos individuales, y que la acreditación va en línea con esos instrumentos, con lo cual eso estaría zanjado, por lo menos desde las políticas. Después está como es mirado en cada uno de los niveles educativos. Vamos a tener que ir cerrando porque son ya casi 10:30. Me parece que primero agradecerte muchísimo, Anto, tu claridad, tu amorosidad también en relación a cómo transmitís y cómo nos permitís pensar e ir acompañando estas ideas. Así que me encanta que hayas estado en nuestro cierre para poder cerrar este curso. Bueno, me emociona un poquito, pero me parece que en esto último llegamos como al nudo, ¿no? Que es el bienestar de los chicos y hay que mirarlo desde todas las perspectivas. Así que bueno, gracias a todos los que participaron y a todas. Gracias a mi equipo querido que acompaña con tanta fuerza este armado que hemos conseguido
con una colega que le escribe a Echeita en España o que le escribe a determinado referente y nos dice que sí y podemos acercarlo a toda esta comunidad tan linda de gente de todo el país que acceda libremente a estos conocimientos. Así que bueno, creo que esto también es comunidad y esto también es acompañar procesos. Les agradecemos muchísimo, les agradezco a todos y a todas. Y van a recibir seguramente un cuestionario para poder evaluar cómo les resultó el curso. Y dejo unos minutitos para quien quiera comentarios o compartir con nosotros cómo le ha resultado este curso este año. Bueno, desde mi lugar agradezco siempre el espacio. La verdad que es un equipo que tiene que luchar mucho, tiene que trabajar muchísimo. La coordinación, las personas los profesionales que participan siempre es de un nivel excepcional y nos mantiene eso, estar conectadas, tener este espacio todos los meses o cada 20 días para pensarnos, para pensar en las infancias que tan difíciles se las ven los chicos en este momento, los adolescentes también. Así que me parece que nada más que muchísimas gracias y ojalá que esto continúe y que se siga sosteniendo porque sé que son un equipo que trabaja excelentemente bien. Tengo algunos niños que vienen a nuestro espacio y también están con ustedes trabajando y las orientaciones, la verdad que palabras mayores. Así que desde ese lugar muchísimas gracias. Gracias, Santo, por todos los aportes y por permitir también que te hagamos preguntas y que, como dice Andrea, con tanta amorosidad estás dispuesta a responder. Así que muchas gracias. Agrego la generosidad que tienen desde su equipo, porque esto de compartir las clases en YouTube también, por lo menos a mí, me ha permitido o volverlas a ver o compartirla con personas que no están en el curso, pero que se pueden nutrir también con esto. Y en general, además de aprendizajes, me llevo siempre preguntas para seguir haciendo. Así que gracias, Andy, y a todo el equipo del centro. Gracias, chicas. Bueno, no sé si alguien más quiere abrir su micrófono y decirnos. Estoy leyendo en el chat, pero lo pueden decir a viva voz. Equipo del 13 también tiene habilitada el micrófono. No les gusta hablar, pero bueno, los incentivamos. Sí, es un esfuerzo cada año. Les cuento que ya estamos pensando el próximo en relación a la psicopedagogía comunitaria. Ese va a ser seguramente nuestro tema próximo. Así que apenas tengamos un poquito más de info se las pasamos. Pero bueno, queda abierto para quien quiera hacer comentarios o nos damos unos minutos más. No, bueno, yo creo que hablo en nombre del equipo, que me parece un lujo poder participar, poder desde el armado del curso ir pensando las temáticas, los profesionales que podemos invitar. Bueno, aspiramos a, a personas internacionales y pudimos convocarlas. La verdad que, nada, agradecida y muy contenta de la oportunidad. Y como decía Andy, les vamos a mandar por mail el formulario en estos días. Gracias, Bar. Bueno, no sé, a ver, ahí está nuestro chat. Movilizante, agradezco el espacio. Agradecen la profesionalidad. Bueno, hermoso. Bueno, damos por cerrado nuestro curso 2025. Nos aplaudo a nosotras y a todos los participantes por haberlo transitado. Y gracias, Nomi, ahí te estoy leyendo. Sí, creo que es importante que dimensionemos la posibilidad que tenemos y el tipo de docentes que hemos podido conseguir
como venimos haciéndolo todos los años, formándonos con gente actualizada, con gente referente. Así que, bueno, seguiremos por esa calidad, en principio para la salud pública, pero no solo para la salud pública, que la seguimos defendiendo, sino para todos los chicos y chicas que transiten una escuela. Así que, y bueno, y los que no puedan trataremos que la transiten, porque en eso estamos, en los derechos. Así que bueno, gracias, gracias, los felicito. Equipo, me quedo con ustedes un ratito y bueno, y el resto los liberamos. Gracias, Santo, de nuevo.